Shalom a todos, muy bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 90 del Tratado de Eruvin, ya en el 9º capítulo, que Bezrat Hashem también concluiremos este jueves. Y comenzaremos el último capítulo que nos llevará 2 semanas en adelante. Quiere decir que de aquí a 3 semanas, 3 domingos, el domingo 6 de Kislev, que será el 22 de noviembre, estaremos concluyendo el tratado. Bien, y comenzando Pesajim. Vamos entonces a compartir en nuestro DAF con todo el mundo. Ahí lo tenemos. Y vamos, estamos listos para comenzar. Muy bien, entonces comenzamos ahí donde está marcado en amarillo. Estábamos viendo, en nuestra Mishnah se nos habló de cuál es el estatus de los techos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el techo que está sobre las casas tienen por encima un techo plano. Si son muchas casas que comparten un solo techo, si se considera como un solo dominio, si cada casa, su techo es su propio dominio. ¿Bien? De todas formas, lo que vemos es que el techo tiene un concepto de carmelit, es decir, no es un dominio privado. ¿Por qué? Porque no está hecho para vivir en él. Bien, y lo último que vimos ayer fue el tema de aquella persona que se construyó un altillo encima del techo, es decir, él puede acceder al altillo por dentro de la casa, y dijimos, si él hizo la puerta, ¿cómo demostró que le interesa o no participar de los demás techos? Si él hizo una puerta y esa puerta está mirando hacia los demás techos, quiere decir que a él sí le interesa utilizar los techos, pero si su puertecita, esa de acá que mencionamos, estaba apuntando hacia el jardín, entonces a él lo que le interesa es poder salir para contemplar la vista y disfrutar del paisaje. Entonces, ahora venimos con otra pregunta. Vae Rame Bar Hama. Vino a preguntar Rami Bar Hama. Rami Bar Hama sigue la opinión de Rab, ¿sí? Que un gag, un techo que está entre dos techos, se puede transportar en él únicamente 4 amot. Es decir, yo no puedo transportar de un techo para otro, sino que sobre un techo nada más tengo 4 amot para desplazar. Ahora dice, entonces dice, ahora tenemos así, tenemos un techo y pegado al techo tenemos una columna. Esa columna está por fuera del techo y tiene la altura que llega hasta ras del techo. ¿Sí? ¿Hay una pregunta, señora Costa? ¿Se escucha bien todo? Un segundito. No le escucho. ¿Se escucha bien? Ok. Bueno. Seguimos entonces. A ver. Gracias. Entonces, perdón, no sé lo que he hecho. Porque no tiene activado el sonido. Muy bien. Entonces, vamos allá. Y estábamos diciendo, esta columna, este amud, está a ras del techo. ¿Cuáles son las características del amud? El amud, al tener una altura de más de 10 tefajim y una superficie de 4x4, se considera un dominio privado. Y el techo es carmelit. Entonces dice, ¿acaso yo podría transportar 2 amot en el techo y 2 amot en y 2 amot en el amud, en esa columna que está pegado ahí? Samar Raba, dijo Raba, Mai Kami Baele. Dice, ¿qué es esta pregunta de Rami Barjama? Carmelitu Reshuta Yahid, Kami Baele. Es decir, ¿cómo puede ser que Rami Barjama esté pensando que yo puedo transportar un poco en el Carmelit y un poco en el Reshuta Yahid? No puede ser. Entonces, ¿cómo responde? Dice así. Rami Barjama, Agab,
Jurpe lo ayenba. Dice, no. Rami Barjama era tan agudo en su razonamiento que no explicó bien su pregunta. Vela, Aji Kimebayele. Esta es en realidad la pregunta de Rami Barjama. Shete amot begag, usted amot beachsadra. Dice, no, la situación es la siguiente. Tengo un techo y pegado al techo tengo una especie de porche. Bien, ahora este porche pertenece a otra persona. Entonces dice, yo puedo transportar 2 amot en el techo y 2 amot en el porche. ¿Sí? Entonces dice, Mau, ¿cuál sería entonces la ley? Entonces, ¿cuáles son los lados de la duda? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Por qué estaríamos dudando sobre esto? Dice, mi ambrinan, que va de lo hay, haz de ledira, velo hay, haz de ledira, haz de reshutahi. Dice, podría ser, ¿acaso vamos a decir que porque ni en el techo está hecho para vivir en él, pero tampoco la sadra está hecha para vivir en ella? Entonces, a lo mejor se considera todo ese techo como un solo dominio. Y entonces no tengo problema, puedo transportar. O Dilma, o a lo mejor, que van de mi gag le gag asir, mi gag le asadra, nami asir. Entonces, a lo mejor, la otra posibilidad, ¿cuál es? Que puesto que de un techo al otro está prohibido transportar, según Rab, entonces a lo mejor también de un techo a una asadra también está prohibido transportar. Entonces, la Gemara trae lo siguiente, dice, Bae Rabbibi Barabaye. Rabbibi Barabaye trae otra pregunta. Shete amot begag, es decir, 2 amot en un gag, en un techo, usted amot bejurba, y 2 amot en una jurba que está pegada a ese techo. Es decir, mi techo colinda con una ruina, una casa en ruinas. Yo puedo transportar 2 amot en esta parte y las otras 2 amot las puedo transportar de las 4 que puedo moverme en el techo de la ruina. Entonces dice así, Mahu, ¿cuál sería la ley? Amar Rafkana, dijo Rafkana, Lav Hainu de Rami Barjama. Dice, ¿acaso no es esta la misma duda que trajo Rami Barjama? Y se puede transportar 2 en el techo y 2 en el techo de una Axadra. Entonces, la Gemara viene y explica y dice, Amar Rabbibi Barabaye, dijo Rabbibi Barabaye, Bejimeajar, Ata, un Tzai. Dice, ¿y tú qué crees? ¿Que yo acaso vine a traer una pregunta, por traer una pregunta, por discutir? ¿Sí? En realidad hay una diferencia entre lo que estamos diciendo. Sheken, Axadra lo Hazia le dira, Bejurba Hazia le dira. Dice, no es lo mismo, porque en la Axadra no se suele vivir en ella, pero en una jurba sí que se puede llegar a vivir en ella, en una casa en ruinas. Pregunta la Gemara y dice, Vejimeajar de Hazia le dira, Maiki me bayele. Dice, y entonces si se puede llegar a vivir en ella, entonces ¿cuál es tu pregunta? Es evidente que estaría prohibido transportar del techo hacia la jurba. Le responde la Gemara y dice, Rabbibi en realidad trajo esto en la forma que se dice intincelomar, es decir, si quisieses decir, y entonces dice, Shal está preguntando, intincelomar, si quieres venir a decir que Rami Barjama expuso su duda si está permitido transportar de un techo a una Axadra dentro de los 4 amot, ¿acaso es porque la Axadra no está hecha para vivir en ella? Pero en una jurba, Hazia le dirá, pero una jurba sí que está permitido vivir en ella. O a lo mejor, o Dilma, Ashta miha letva diurin. Dice, aquí tampoco en la jurba, en la ruina, tampoco hay gente que está viviendo ahora en ella. Entonces, ¿cómo queda esta discusión, esta pregunta? Esta pregunta queda en Teiku, es decir, los dos lados de la duda quedan con suficiente fuerza y los sabios no saben cómo determinar la respuesta final a ello. Y ya vimos en otras ocasiones que esta expresión de Teku significa que tenemos que esperar a que venga Eliyahu Naví para darnos cuál es la respuesta. Y eso es exactamente lo que significa Tiku o Teiku, es decir, Tishbi es Eliyahu Naví, y Etaretz va a dar la explicación a las Kushiot Ubeayot, a las dificultades y a las preguntas que tengamos. Así que, Bezrat Hashem, mañana cuando venga Eliyahu Naví, le vamos a preguntar y nos va a explicar exactamente cómo es la conclusión en Eruvin, página 90, recordar bien, para ponerle la pregunta a Eliyahu Naví. Muy bien, dice la Gemara.
Gagina Shavin, es decir, techos que están al mismo nivel. Le Rebbi Meir, según la opinión de Rebbi Meir, que dice que todos son de un solo dominio, Begag Yehidi, o una casa que tiene su propio techo y solamente es de un habitante, ¿sí? Y que no tiene ningún otro techo pegado a ella, le Rabanan, según la opinión de los sabios, ¿sí? Rabamar, vamos a tratar de entender estos dos casos, ¿sí? Que expusieron Rabbi Meir y los sabios, según la opinión de Rab y según la opinión de Shmuel, que son los que estaban en discusión ayer. Dice Rabamar, Rab dijo, mutarle taltel beculo. Rab dice que se puede transportar en todo él. Es decir, de todos estos techos que están al mismo nivel y en un techo de una casa exclusiva. Ushmuel Amar, Metaltelim Bo, el Arba. Y Shmuel dice, no, no se puede transportar más que 4 amot en estas circunstancias. Entonces, ¿qué nos dice la Gemara? Rab, Amar Mutar, Letatel Beculo, Kasha de Rabba de Rab. Es decir, Rab, que nos dijo aquí que está permitido transportar en todo el techo, representa una dificultad de la opinión de Rab aquí con la opinión de Rab en lo que vimos el otro día. Hatam, entonces, perdón, y responde y dice, entonces, ¿por qué es así? En realidad no hay discusión. ¿Por qué? Hatam, Shelo, Nimkera, Mejista. Ajá, Nimkera, Mejista. Dice, no. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí, Rab nos había dicho que los techos que están al mismo nivel, según la opinión de Rabanán, no se puede transportar en ellos más que 4 amot. Porque, ¿qué se entiende de ahí? Que él opina que no decimos gudasik, es decir, que imaginariamente extendemos los muros para arriba. Y entonces sería un lugar que está rodeado de paredes. Y en el otro lado, ¿qué es lo que dijo? Ahora mismo que acaba de decir, que sí se puede transportar en un techo único o en techos que están al mismo nivel. ¿Sí? Y entonces estaríamos diciendo que aparentemente sí que opina que gudasik, que se puede aplicar. La Gemara nos dice no. Hay una diferencia entre estos dos lugares. Ahí donde prohibió, ¿por qué? Es porque las paredes no se reconocen. Pero aquí que permitió, dice que las paredes sí que se pueden llegar a reconocer y por lo tanto, ahí sí que venimos a decir gudasik. Bien. Eh, muy bien. Veod, otra pregunta que trae la Gemara. Ushmuel Amar, es lo mismo. Es decir, vamos a tomar la misma discusión que tenemos entre Rabbi Meir y los sabios y ahora vamos a ver desde el punto de vista de Shmuel. Dice, Ushmuel Amar, dijo Shmuel, el mental telimbo. Es decir, en un techo de una persona, de una casa única, ¿sí? Para los sabios, y perdón, eso es para Rabanán, y en los techos que están al mismo nivel para Rabbi Meir, no se transportan ellos más que 4 amos. De Kasha de Shmuel a de Shmuel. Entonces aquí tenemos el mismo problema. Aquí tenemos una dificultad de Shmuel en esta memra, en esta vereita, con Shmuel lo que dijo en la vereita anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque arriba dijo que los techos que están al mismo nivel, según los sabios, se puede transportar en ellos, ¿sí? Incluso que las mejitzot no se reconozcan, porque aplico el principio de Gudasik. Entonces responde la Gemara y dice, Hatam, ahí que permitió Shmuel transportar, según la opinión de los sabios. ¿Por qué? Lo habeyotemi betzeataim, es decir, ese techo, la superficie de esos techos, no ocupan más de un betzeataim. Bien, sabíamos que esa era la medida de superficie que nosotros podemos llegar a entornar de paredes, ¿sí? Y aunque no se haya hecho para habitar en ella, se puede llegar a transportar en todo ese espacio. Pero si es un espacio mayor que Betzatain y yo lo rodeé de paredes, si no lo hice con la finalidad de habitar, esas paredes no me están demostrando que yo estoy en un lugar cerrado, porque es un lugar mucho más grande. Entonces dice, ahí cuando dijo que se puede transportar, ¿sí? Es cuando el techo, toda la superficie del techo no era más de Betzatai. Ajá, pero aquí, donde dice que nada más se puede transportar 4 amot. Habello termi Betzatai, me estamos hablando de un techo que es mucho más grande y que tiene más de Betzatai. Vejane mechitzot le mata a Vidan, ulmala lo a Vidan.
y las mejitot, las paredes externas de las casas, de las cuales nosotros decimos gudasik, abajo había, ¿sí? Y están hechas para la casa, pero no están hechas para lo que va a haber arriba. Es decir, yo voy a extender las paredes. Es verdad, voy a aplicar el principio Gudasik, pero eso no me sirve. ¿Por qué? Porque yo estoy rodeando con una pared un espacio, un terreno que es mucho mayor de Betzeataim. Y si yo, aunque yo rodee con paredes, mientras tenga más de Betzeataim, esas paredes no me sirven. ¿Por qué? Porque esas paredes no fueron hechas para habitar. Las paredes del Gudasik no fueron hechas para habitar. ¿Sí? Ahora, Karpef, Vejave Karpef, y Atermi Betzataim, Shelukaf le dirá. Entonces, ese techo es como si fuese un Karpef. Es decir, habíamos dicho esa gran superficie de terreno que fue rodeada con paredes, pero que no fue rodeada para habitar en ella. Vejol Karpef, Yotermi Betzataim, Shelukaf le dirá, Emetaltelimbo el Arba. Y todo Karpef que tiene más de Betzataim, que no fue rodeado para habitar en él, no se puede transportar en él más que 4 amot. Entonces, por eso Shmuel, en este caso, prohíbe. Muy bien. Entonces, se me fue esto un poquito. Entonces, ahora vamos a traer otra discusión que ya vimos en otro lugar también. Y nos dice así, Itmar, así fue dicho, Sfina, es decir, un barco. Rabamar, Rab dice, mutarle taltel becula, se puede transportar en todo el barco. ¿Sí? Incluso que tenga más de Betzatay. Shmuel Amar, Emetaltelimba, Ela Arba. Lo único que se puede transportar es dentro de los 4 amot. La Gemara explica, Rab Amar mutarle taltel becula. Rab dijo, ¿por qué dijo que se puede transportar en todo el barco? ¿Por qué? Deja y camejista. Es decir, este barco, a fin de cuentas, tiene paredes, y esas paredes me sirven para acotar ese dominio. ¿Sí? Ushmuel nos dice que no. ¿Por qué nos dice que no? Es metaltelimba el ave arba amot, que nada más puedo transportar en los 4 amot que me rodean. Mejitzot lehabriach mayim asuyot. Es decir, ¿por qué? Porque dice que esas paredes no fueron hechas para habitar en ellas, sino que fueron hechas para que no entre el agua. Bien. Entonces Amar vino a preguntar Rabjilla Bar Yosef Lishmuel. Le preguntó a Rabjilla Bar Yosef a Shmuel, Ilgeta Kabatej, dijo, la alajá es como tú dices, o Ilgeta que Rab, o la alajá es como Rab. Amarle le respondió a Shmuel, Ilgeta que Rab. La alajá es como la opinión de Rab, que en el barco se puede llegar a transportar en toda la superficie del barco. Amar Rav Gidal, dijo Rav Gidal, Amar Rav Hilla Bar Yosef. Dijo Rav Gidal el nombre de Rav Hilla Bar Yosef. Umoder Rab está de acuerdo. Sheim kefa'a al pija, sheem et al telimba. Es decir, imaginemos ahora que cogemos este barco y le dieron la vuelta. ¿Sí? Lo giraron. Rab está de acuerdo que sobre la parte superior del barco, lo que sería el techo de este nuevo espacio que hemos creado, no se puede transportar en él. Más que 4 amos. La kefa'a lemaya. Lemay, perdón. Entonces pregunta la Gemara, ¿y para qué le dio la vuelta? Dice, Ilema, la dur, tachtea. Si vienes a decir que le dio la vuelta al barco para crear una casa, es decir, ahora el espacio que está debajo del barco me puede servir como un lugar para vivir, ¿sí? Entonces, si me estás diciendo que le dio la vuelta para vivir en ella, Maishana mi gag yehidi. ¿Qué diferencia hay entonces con la ley del gag yehidi? Es decir, del techo de una casa unifamiliar, no sé cómo, ¿sí? Es decir, que no son varias casas, sino que es una única casa. Ela shekafa lezufta. Si no, entonces, ¿para qué le dio la vuelta? No le dio la vuelta para habitar en él, sino que le dio la vuelta para ponerle el zefet, la brea. ¿Brea? ¿Sí? Es decir, lo que impermeabiliza el barco, ¿verdad? Como Moshe, cuando vamos a ver aquí a unos meses, que empecemos el libro de Shemot, ¿sí? Que cogieron la cestita de Moshe y la recubrieron de ese material que va a impermeabilizar el barco. ¿Bien? Entonces, si es para eso, entonces por eso dice que no se puede transportar en el techo o en la parte plana que está encima del barco. Rabashi matnele asfina, es decir, Rabashi vino a preguntar, ¿sí? A Rabjilla Bar Yosef sobre el barco, que le preguntó a Shmuel, que está en discusión con Rab, sobre la ley de la sefina,
y la alajá como quién era, y él le dijo que era la alajá como Rab. Rab Aja, Bere de Rabba, Matnele Achsadra. Y Rab Aja, el hijo de Rabba, vino a enseñar sobre la enseñanza de la Achsadra, es decir, de ese techo, ¿sí? La discusión que hay entre Rabbi Shmuel sobre la Achsadra. Habíamos dicho ese techo que está, o ese espacio que está techado sin paredes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es esta ley de la Achsadra? La habíamos visto en los primeros capítulos. Dice, de Idmar, así fue enseñado. Achsadra, una Achsadra, Bebika'a, que está en una Bika'a, es decir, en un valle, es decir, en medio del campo. Rab Amar Mutal Tatel Bekula, Ushmuel Amar, Emetaltelim Va el Arba. Es decir, Rab dice que se puede transportar en todo ese espacio, que está techado, pero Shmuel dice que nada más se puede transportar 4 amos. La Gemara explica, dice Rab Amar Mutal Tatel Bekula, que se puede transportar en toda ella, porque Ambrinan, Pitikra y Ored Besotem. Es decir, aplicamos un principio que dice que ahí donde acaba la viga que está arriba, yo puedo extender imaginariamente una pared hacia abajo y me cierra ese espacio. ¿Sí? Ushmuel Amar, Emetaltelim Ba, el Arba. Shmuel que nos dice que solamente se puede transportar 4 amot, Shelo Amrinan, Pitikra y Ored Besotem, porque él no opina que Pitikras y Ored Besotem. Y pregunta la Gemara, Rab, Aliba de Rabbi Meir. Entonces Rab, que dijo, según la opinión de Rabbi Meir, que los techos que están al mismo nivel se puede transportar en todos ellos. ¿Por qué? Porque no son carmelit. Entonces, ¿en qué? Litatle mi gag le hatzer. Entonces debería estar permitido transportar de un gag, de un techo, a un hatzer, a un patio. ¿Por qué? Porque los dos no son carmelit. Y entonces más adelante van a explicar las palabras de Rabbi Meir, que no se puede transportar de los techos a los patios. Entonces, ¿qué nos dice? Gezerá Mishum de Rabbi Ishak Bar Abdimi. Entonces, ¿por qué no se permitió? Por la Gezerá, por el decreto de Rabbi Ishak Bar Abdimi, que no se puede transportar entre dos reshuyot, ¿sí? Que uno está dentro del otro, como vimos ayer. Dijimos que si en un patio había un amud, una columna que tenía las medidas necesarias para hacer un reshuto yahid, a pesar de que estaba dentro del reshuto yahid, no se podía llegar a transportar del patio al amud. ¿Por qué? Por una gezerá que dijeron, no voy a hacer que si permitimos aquí, van a hacer lo mismo con un tel, con una colina que esté en el reshuto yahid. Y vuelve a preguntarle a la Gemara, Ushmuel, ahora Shmuel, que dice, según Rabbanán, según los sabios, que un techo que tiene más de Betzeataim, ¿sí? Ahora, puesto que el hecho que fue rodeado de paredes no fue para habitar en él, incluso que digamos Gudasik Mejista, no se considera como que está rodeado para habitar en él, y entonces es un carmelit. Entonces, si es así, ni tal tel migag le carpef, estaría permitido transportar de un techo a un carpef, a un carpaf. Amar Raba Barula, dijo Raba Barula, Gezerá Shema Yipahat Hagag. Dice, no, se prohibió, ¿por qué? Porque fue un decreto de los sabios, porque no vaya a ser que el gag, el techo, se vaya a reducir. Y entonces va a quedar como menos de Betzataim. Y entonces, al ser un techo de menos de Betzataim, ya no se va a considerar carmelit. ¿Por qué? Porque va a estar rodeado de paredes. Y al ser menos de Betzataim, entonces ya se considera un reshuto yahid. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a estar transportando de un reshuto yahid a un carpef. Y entonces eso sí estaría prohibido. Entonces dice, Yahi, si es así, mi carpef le carpef, namilo y tal tel. Entonces dice, si es así, tampoco debería poder transportar de un carpaf a otro carpaf. Nami, Dilma, mifhit, no vaya a ser que se venga a reducir el espacio del carpef. Ve a teletiltule y entonces me voy a finalmente llegar a transportar de un dominio privado a un carmelit. Te responde la Gemara y dice, Hatam, ahí, en los dos carpefot, y mifhit, minkra, minkra le milta. Dice, no, en el carpef, si se llega a reducir el espacio, las personas se van a dar cuenta, porque uno va a entrar en ese lugar y se va a dar cuenta de que eso ya es mucho más pequeño de lo que era antes.
Aja, pero en cuanto al techo, y mifrit, lo minkra milta. Pero si se llega a reducir el espacio del techo, la gente no se va a dar cuenta. Y entonces van a seguir sacando del dominio privado, que sería el techo reducido, al Karpaf, que sería el Carmelit. Bien, vamos a echar un rápido vistazo por aquí. Esto es como comenzamos hoy nuestro estudio, hablando de este caso en el cual tengo un amud, ¿sí?, que está pegado al techo, que es Carmelit, y el amud es un Reshut Yahid. La pregunta era, ¿yo puedo transportar 2 amot aquí y 2 amot aquí? Dijeron, ¿cómo puede ser que estés preguntando esto si esto es un Reshut Yahid, esto es un Carmelit? Dijo, no, en realidad mi pregunta no era esta. Mi pregunta era entre un techo, que es un Carmelit, y un Axadra, que también es un Carmelit. ¿Por qué? Porque no es un lugar habitable. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de Axadra. Bien. Y entonces vino a traer también la pregunta de la Jurba. ¿Sí? Entonces dijo, ¿qué? ¿Me estás trayendo una pregunta Stam? Bien, ¿por qué? Porque es evidente que la Jurba es un lugar para habitar. Bien, se puede llegar a habitar. Bien, entonces aquí tenemos los diferentes casos de la Xadra. Bien, muy bien. ¿Esto qué son? Son muchas casas. Bien, y estas muchas casas, el espacio que tienen de sus techos es más de Betseataim. Bien, entonces esa era la primera opinión, es decir, los Gagin Shavin, los techos que están al mismo nivel, según la opinión de Rabbi Meir, y esto es Bait Yahid, es decir, una única casa. Aquí solamente vive es una sola casa. Y también el espacio mayor de Bet Seatay. Entonces ahí, aunque yo le aplique el concepto de Guda Sik, de que yo voy a extender imaginariamente las paredes para arriba, tengo un problema. ¿Por qué? Porque esto tiene más de Bet Seatay. Y aunque yo lo esté rodeando de paredes, no es un lugar habitable. Y entonces no lo estoy rodeando para habitar en él. Y entonces, aún así, por eso, para Shmuel solamente puedo transportar 4 amot. Bien. Bien, seguimos viendo ejemplos. Este es el concepto de Gudasik, para que veamos bien cómo funciona. Bien, aquí las paredes, como nos dice, son reconocibles, porque yo veo los límites de la casa y yo sé que a partir de ahí subo imaginariamente las paredes. Aquí tenemos nuestro barco. Bien, es un barco bastante grande que tiene más de Betzeataim. Bien, Rab dice que se puede transportar en todo el barco porque tiene paredes. Y Shmuel dice que estas paredes no fueron hechas para vivir, sino que fueron hechas para que el agua no hunda el barco. La pregunta viene después si yo le doy la vuelta al barco. Bien, es un barco muy grande, como veis, y entonces esta parte de este techo es más de Betzeataim. La pregunta fue, bueno, si el barco lo hicieron para vivir, le dieron la vuelta para vivir en él, ¿qué diferencia habría entre este barco y una casa? ¿Sí? Rab dijo que se podía transportar en el techo de esa casa, según la opinión de Rabbi Meir. Bien, ahora si yo le di la vuelta al barco para ponerle el Zefet, es decir, este alquitrán para poder protegerlo del mar, entonces ahí no se llama que le di la vuelta para habitar en él. Muy bien, aquí tenemos nuevamente la ley del Laxadra que está en medio de la Bik'a, es decir, que de esta Pitikra Yored Besotem, es decir, esta viga, bien, imaginariamente me crea una pared que va hasta abajo, y entonces por eso estaría permitido transportar en todo. Y Shmuel dice, no, yo no aplico esta ley de Pitikra Yored Besotem. Bien. Muy bien, entonces con esto hemos visto todos los casos que hemos mencionado hoy. Bien, y con esto entonces vamos a llegar al final de nuestro DAF de hoy. ¿Sí? Muchas gracias por estar ahí, a pesar de los horarios tardíos. ¿Sí? Que tengamos todos Shavua Tov, Besorot Tovot, Hiskub Imsu y Bedrat Hashem nos vemos mañana.